Sí, Lourdes. Están. Ah, José David también, sí. No encontraba en la clase, tienen razón. Sí, estamos en clase, Lourdes. Ok, lo que decía hace poco, ¿verdad? Que me preguntaban que cómo hacían si cambiaba la partícula. Es que al final lo único que le va a afectar es en la parte de dosis efectiva. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la dosis efectiva es la dosis absorbida que usted calcula necesitando la energía, ¿sí? La energía, o sea, todos los pasos que usted vaya siguiendo. Ya vamos a ver el del campus, por eso les comentaba hace poco que en el campus estaba un ejercicio también muy parecido y al que les dejé de tarea también. Entonces, en el punto de dosis efectiva, usted tiene evidentemente que haber ya calculado la dosis absorbida. ¿De acuerdo? Y la partícula, pues, tiene que ver con el tipo, el factor de efectividad biológica. Y aquí tenemos, pues, o sea, simplemente solo esto es lo que va a cambiar. ¿De acuerdo? Ahora, lo que les decía del campus, vamos a ver. En la información que ustedes tienen. Ok, aquí tienen. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Durante un diagnóstico de rayos X, una fractura en la pierna con una masa de 5 kilogramos recibe una dosis equivalente de 50 milirems. Determine la energía total absorbida y el número de fotones de rayos X. Claro, como aquí rayos X no hay problema. Absorbidos si la energía de rayos X es de 50 kiloelectronvolts. ¿Ok? Primero lo que hacen, si se fijan, este es el paso de encontrar, como en este caso, ¿cuál es la diferencia aquí? ¿Verdad? Que aquí le dan de un solo la masa. ¿De acuerdo? En el ejercicio del libro, si se fijan, ustedes lo que tienen primero es una actividad. Ustedes tienen es una actividad de, miren, aquí le explica, de 0.05 milicuris. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en el campus, ¿verdad? Lo que le dan pues es de un solo la cantidad de masa y con esta masa usted encuentra la energía. ¿De acuerdo? Ok, también tienen, le dan la cantidad de, fíjense bien, tienen la cantidad de, ok, ya le dicen la dosis equivalente que son 50 milirems. Ok, ¿por qué lo pasan a rad? Porque recordemos que o sea, tienen que hacer el equivalente, ¿verdad? Para, bueno, no, de hecho no es el equivalente, ¿verdad? Se puede hablar de REM y rad de forma igual. Bien, entonces con ello ustedes, miren, tienen esto de aquí, un joule sobre kilogramo, ¿verdad? Este es el equivalente que les mencionaba, que me pasé acá. ¿Ok? Esto es para pasar la energía, ¿de acuerdo? La dosis. Ok, cuando ustedes tienen esta energía, ¿qué es lo que hacen? Lo multiplican por la cantidad de masa y ustedes si se fijan es exactamente lo mismo que tienen aquí. Vamos a ver. Tienen energía, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Permítanme que hay algo que no me cuadra, permítanme.
La energía total absorbida es el producto de la dosis absorbida por la masa. La energía total, ajá, claro. Ok, kiloelectronvolts. Permítanme. Ok. Esa es la cantidad de fotones. Bueno, es que eso es un poquito distinto el concepto. Nos estaba comparando con el libro, pero aquí le pide la cantidad de fotones absorbidos. Y no me acuerdo, ¿verdad? Pero llegan a este punto. No me acuerdo exactamente, me parece, ¿verdad? Que en el campus los ejercicios iban más enfocados a este tipo de problema, donde les hablaban de porcentajes. Y no sé, corríjanme si no estoy en lo cierto, porque eso es lo que yo recuerdo, ¿verdad? Que también hablaban sobre la cantidad de núcleos, ¿verdad? Que recaían exactamente en este caso en la tiroide, ¿verdad? Pero yo recuerdo que hablaban sobre porcentajes. No sé si alguien quiere compartir su ejercicio para que lo veamos. El ejercicio o quien me preguntó, ¿quién fue? Fui yo, Josué López, pero Josué, dígame, Josué, ¿cree que lo puede compartir? es que en la prueba no me vino un ejercicio de dosis, solo de UMA. Ya. Entonces, pero sí tenía la duda, por ejemplo, o sea, con el mismo ejercicio de estaba ahorita en el campus para convertir, por ejemplo, nos dan la dosis efectiva en milirem, ¿verdad? Y nos dicen Sí, que sí. queremos calcular partículas betas y es 1.2. Sí. Entonces, en este caso, para conseguir a milirad, tenemos que hacer hay que despejar, ¿verdad? Como 50 milirem es igual a milirad por 1.2, ¿verdad? Y despejamos para milirad o no. Pero, quedé un poco perdida. Vamos a ver. Nos dan milirem, ¿verdad, ingeniera? Sí, 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 sí. Le da Y, mi... ajá, y supongamos que es una partícula beta, la que Sí, están sí, diciendo sí. que queremos calcular partícula beta. Uh-huh. Y sabemos que la dosis efectiva nos la dan en milirem y que la Sí, dosis efectiva, como tal menciona usted, es igual a dosis absorbidas por el RB, que correcto. sería 1.2. Sí, Entonces, para encontrar la dosis absorbida en milirad, tendría como que despejar, ¿verdad? 50 milirem es igual a X por 1.2, por ejemplo. sí, sí, exactamente. Tendría que despejar. Sí. Y con eso encontramos milirad y seguimos como es el ejercicio como tal y como está aquí, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso es lo que tenía dudas porque no sabía cómo usar el Sí, RB sí, tiene que ahí. despejarlo. Tiene razón. Porque fíjense en la primera nota que aparece aquí, ¿verdad? Como el rayos X es 1, entonces por eso es que la dosis absorbida le queda igual a la dosis equivalente, en este caso. ¿De acuerdo? Porque es 1. Pero tal como ya dijo ahorita José, ¿verdad? Tienen que despejar, ¿verdad? Porque aquí como es 1 no cambia. ¿Sí? Pero en el caso que sea otra partícula, pues si es la partícula beta se tendría que dividir, ¿verdad? Entre 1.2. ¿De acuerdo? Y eso nos Partiendo. daría milirad y ya seguiríamos la conversión, ¿verdad? Como tal es en Sí, el campus. sí. Aquí lo que hay que fijarse bien, honestamente, lo que hay que fijarse bien es en los prefijos también. O sea, por ejemplo, en el ejercicio que estaba aquí del libro, ustedes tienen que fijarse bastante cómo comienza. Por ejemplo, comienza con milicuris, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer primero la conversión a curi, ¿de acuerdo? Y, ¿verdad? Después, claro, esta parte ya es la que le sigue, que se pasa a núcleos por segundo con su equivalente, que es 3.7 por 10 a la 10. Pero fijarse bien, ¿verdad? O sea, primero, esta cantidad de actividad, ¿ok? Y esta parte dice
0.125, ¿verdad? O sea, todos los porcentajes, irlos analizando. Recordemos que ese porcentaje, si no me equivoco, era el 25%, ¿de acuerdo? Y después, pues, siguen, ¿verdad? Que solo el 40% decae realmente la tiroides, entonces se tiene que ir trabajando con esos valores. O sea, hay que irse fijando bien en esos detalles, ¿verdad? En los porcentajes, en los prefijos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Que son kiloelectronvolts. Yo sé que en las pruebas les ponen kiloelectronvolts o le pedían la respuesta en eso o hasta le podía dar los megaelectronvolts, ¿de acuerdo? Entonces hay que fijarse en eso, ¿verdad? O sea que siempre tienen que tener cuidado en análisis dimensional. Seguir viendo cómo van siempre las unidades. Porque generalmente los errorcitos de este tipo de ejercicios son por esa razón principalmente, ¿verdad? Que no, por ahí no han convertido bien un numerito y ya van arrastrando un error desde el inicio. ¿De acuerdo? Entonces hay que fijarse muy, muy bien. ¿Ok? Entonces, para recapitular un poquito, evidentemente, si yo tengo la dosis efectiva, ¿de acuerdo? Y como es el ejercicio que me piden la dosis absorbida, pues yo tendría que dividir entre entre el factor, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si yo ya tengo la dosis efectiva, o sea, si a mí me dan, evidentemente, los 14.2 rem, ¿de acuerdo? Parto de esto, tengo que buscar, ¿verdad? El factor, de efectividad biológica, ¿de acuerdo? O sea, el tipo de partícula, y lo divido. Y con eso yo encuentro la dosis absorbida. O sea, ustedes tienen que recordar esto, ¿verdad? Que la dosis efectiva es la dosis absorbida por el factor. Entonces, de ahí pues ustedes pueden ir haciendo lo demás. ¿Qué puede cambiarle? Pues solo el factor de efectividad biológica. ¿De acuerdo? Y sí, el ejercicio ese sí es un poquito distinto, ¿verdad? Pero no. Está bien, yo pensé que por ahí tenían otro ejercicio, no me acordaba. Entonces, si se fijan, básicamente, pues, para comenzar, trabajan con las mismas cantidades, ¿verdad? Porque rayos X es 1, entonces no le afecten nada. Entonces, la dosis absorbida es igual que la dosis absorbida es igual que la dosis, ay, se me va el efectiva. Lo que pasa es que aquí le dicen equivalente, pero es lo mismo, ¿verdad? Dosis efectiva y dosis equivalente. ¿Ok? Y bueno, miren, siempre se trabaja con el factor de conversión para energía, ¿sí? Y aquí creo que ya le dan, vamos a ver, 50 por 10 a la 3. O sea, este es el factor para encontrar el número de fotones. Si trabajan con la energía total, vamos a ver. Una fotografía era una base de 5 kilogramos relacionados y equivalente. Ok. Eso es todo. No me acuerdo. ¿Alguien le salió algún ejercicio así en el campus? Como el que está en la prueba, perdón, como el que está aquí en el campus. La verdad, nadie que conozca le salió algo de dosis. Creo que solo le salieron de núcleos. Ah, qué raro. Sí. Siempre le sale de dosis. Qué raro, no sé. No sé qué pasó. Pero siempre sale. Bueno, voy a dejar de energía de enlaces que le salió bastante, imagino. Pero sí es raro. Porque siempre sale uno que otro ejercicio de dosis. Bien, lo que les mencionaba, que en este punto yo tengo un poquitos ejercicios, ¿verdad? Y más que todo son sobre la parte de lentes y la parte del ojo. ¿De acuerdo? Esto pues que ya habíamos hablado
ahorita que lo estaba viendo, me acuerdo que pues sí, habíamos hablado bastantito sobre eso. Creo que le voy a hacer las mismas observaciones al final de los que ya les había hecho al inicio de cada tema. Vamos a ver. Miren. Primer ejercicio, si ustedes se fijan, ¿verdad? Es sencillo, le preguntan sobre la potencia que debería tener lentes de contacto para una persona con presbicia si su punto cercano se localiza a 74 centímetros. Y aquí le dice que considera una distancia de lectura de 22 centímetros. A menos que no le digan nada, usted tiene que considerar una distancia de 25 centímetros. Pero aquí ya se la dan, le dicen 22 centímetros. ¿De acuerdo? Y evidentemente, como es un problema de presbicia, ¿verdad? Es un problema que lo asociamos a hipermetropía, ¿verdad? Pues tenemos un punto cercano. Entonces, en este caso, es fácil porque simplemente hay que tener cuidado, ¿verdad? Iniciando con el punto cercano, que es el que va a corresponder a la distancia de la imagen. Como es lente de contacto, no importa, ¿verdad? No tenemos que restarle nada, ¿verdad? Porque son lentes de contacto. Entonces, ¿cuál es lo importante aquí? Pues fijarse en el signo. Por ahí cuidadito, ¿verdad? Que son errorcitos de dedo a veces que uno tiene, pero recordemos que las imágenes que se forman, tanto en miopía como en hipermetropía, cualquier defecto, ¿verdad? Son imágenes virtuales. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, esto es lo único de recalcar aquí, ¿verdad? Lo del signo, para que no vayan a tener problemas en su examen. Y utilizamos la ecuación de lentes. Ya sabemos que para presbicia, que hipermetropía, ¿verdad? Simplemente pues utilizamos el inverso de la distancia del objeto, ¿de acuerdo? En este caso es 0.22. Ojo, recordemos que trabajamos con distancias en metros. ¿Por qué? Porque queremos encontrar la potencia. Esa es otra observación. Y aquí le restamos, ¿verdad? El inverso de la distancia a la imagen, que correspondería al punto cercano. ¿De acuerdo? Y pues da 3.19 dioptrías. ¿De acuerdo? O sea, es sencillo, pero son los tipos de ejercicios que ustedes tienen y que han ido estudiando, y yo sé que han ido pues viendo a lo largo de la prueba. Solo fijarse en el signo. Esa es mi recomendación aquí. Ahora, si ustedes se fijan, el siguiente ya le habla sobre lentes con aros, ¿sí? Entonces, en este caso, siempre presbicia, ¿verdad? Pero le dice que usa lentes a 2.8 centímetros. ¿De acuerdo? Ok, si son lentes con aros, en los ejercicios del campus siempre le dice, ¿verdad? La distancia. No van a asumir nada porque le va a explicar, le dice exactamente si son lentes de contacto o son lentes con aro. Entonces, aquí pues son 2.8 centímetros entre el ojo y la lente. Para leer a 20 centímetros, o sea, esa es la distancia al objeto, y tiene un punto más cercano de 43 centímetros. Entonces, ya sabemos que la distancia del ojo a la lente se la van a restar a ambas, ¿de acuerdo? Tanto la distancia a la imagen como la distancia al objeto. ¿Sí? Entonces, sencillamente, pues, lo dejan todo en centímetros para poder hacer las restas. Sería 43 menos 2.8 y 20 menos 2.8. Entonces, trabajamos con estas cantidades. Negativo para la distancia de la imagen y que nos quedamos con esta distancia al objeto. Ok. Entonces utilizamos pues la ecuación de las lentes delgadas de nuevo, ¿verdad? Para poder encontrar la potencia. No se les olvide, por favor, que esto debe estar en metros. ¿Okay? Mañana es pues ya la última evaluación con respecto a todos esos temitas, y pues vayan tomando siempre en cuenta los errores comunes, ¿verdad? Como el signo que les mencionaba de la distancia a la imagen, a veces que no pasan, ¿verdad? Al prefijo correcto.
Entonces, por ahí estas serían las recomendaciones en estos ejercicios. Ok, vamos a ver. Dice acá, una cámara tiene instalada una película de 35 milímetros a 4.4 centímetros de la lente, ¿verdad? Distancia al objeto. Si se fotografían objetos tiene instalada una película de 35 milímetros a 4.4 centímetros de la lente. Ok. No, vamos a ver bien los datos. Si se fotografían objetos a 9.8 metros de ella, no, esta es la distancia del objeto. ¿Cuál es la distancia focal en centímetros de su lente? ¿De acuerdo? Entonces veamos los datos. Tenemos la distancia al objeto, ¿sí? Perdón, permítanme aquí. Que es 9.8 metros. Y la distancia a la imagen, ¿verdad? Si se fijan bien, aquí le dice, una cámara tiene instalada una película de 35 milímetros a 4.4 centímetros de la lente. Esta es la distancia a la imagen. ¿De acuerdo? Entonces, tal vez aquí, pues, identificar bien los datos y, de nuevo, ver las unidades. En este caso le piden la distancia focal, ¿verdad? No hay problema si ustedes lo dejan en centímetros, ¿sí? No necesitan pasarlo a metros. ¿Por qué? Porque la distancia focal o las otras distancias se necesitan en metros cuando yo quiero calcular potencia. ¿De acuerdo? Pero en este caso, usted puede trabajar perfectamente, ¿verdad? Puede dejar la respuesta en centímetros. ¿De acuerdo? Siempre, ¿verdad? Cuando ustedes van a hacer un reclamo, por eso yo le pido la evidencia, el procedimiento. Porque si ha sido algo del campo que no lo coloca bien por la unidad, ¿verdad? El respaldo que ustedes tienen es en el procedimiento que me presentan. ¿Sí? Pero generalmente, pues, en este caso, estas cantidades no hay problema cuando se dejan en centímetros. ¿De acuerdo? El inverso de la distancia focal, recordemos que cuando sumamos, ¿verdad? Tanto el inverso de la distancia al objeto más la distancia a la imagen, ¿de acuerdo? Recordemos que esta respuesta nos queda como el inverso, ¿verdad? O sea, necesitamos, ¿verdad?, desarrollarlo para poder llegar a la respuesta. También, porque estos errores pasan, aunque no lo crean. A veces hacen este cálculo y dejan como esta la respuesta. Entonces, solo hay que fijarse bien, hacer las cosas con cuidado y pues para no tener ninguno de estos problemitas. Bien, ojo que estos ejercicios pues son tomados, ¿verdad? Generalmente de algunas dudas que tenían en prueba. Vamos a ver, este ejercicio es interesante. De hecho, hay uno que ustedes, creo que, no me acuerdo si se lo dejé de tarea o lo vimos antes. Determine la distancia máxima a la que puede ver sin lentes una persona con miopía si usa lentes con aros a 12.6 centímetros y de una potencia de menos 1.10 dioptrías. Recordemos, ¿verdad?, que cuando hablamos de precisamente esta distancia sin lentes, se refiere al punto lejano. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuál es la distancia que usted tenía cuando, o sea, la que usted podía observar fácilmente, ¿verdad? O como distancia máxima, ¿sí? Si usted no tenía corregido ese problemita, en este caso de miopía. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que necesitamos es como que hagamos al revés el ejercicio, ¿verdad? En este caso encontremos cómo era la condición inicial del paciente, ¿verdad? Entonces fijémonos bien en algo. Esta es la distancia del ojo a la lente. Tenemos la potencia negativa, que lógicamente debe ser así porque es un problema de miopía. Y en este caso, si ustedes se fijan, mi objetivo es encontrar la distancia a la imagen. ¿Por qué? Porque yo necesito la distancia a la imagen, pero, o sea, cuando trabajo con la ecuación de las lentes delgadas, ¿de acuerdo?
Pero al final, ¿verdad? Le sumo la distancia del ojo a la lente. ¿De acuerdo? ¿Por qué se la sumo? Porque recordemos que esa es la distancia, ¿sí? La distancia del punto lejano, del punto más lejano, la distancia máxima. ¿De acuerdo? Si usted tuviese esta distancia al inicio del ejercicio, para poder encontrar la potencia de las lentes, usted tendría que, ¿qué tendría que hacer? Restarle la distancia del ojo a la lente, ¿cierto? Pero como en este caso lo que me piden es la distancia, ¿verdad? Máxima a la que la persona podía, pues, distinguir objetos sin lentes, entonces yo tengo que sumarle este 2.6, que es la separación del ojo a la lente. No sé si se entiende bien, no sé si me estoy dando a explicar. Sí. Ok, los demás. Que solo escucho una voz, casi siempre, la voz de Josué. ¿Y los demás? Jóvenes. Sí. Ok, perfecto. Bien, entonces esto es, ¿verdad? Esto es lo que significa que esto es la distancia cuando esta persona no usaba lentes. ¿De acuerdo? Distancia máxima. Bueno, parecido, ¿verdad? Solo que aquí son lentes de contacto. Fíjense bien en esto. En el que le sigue es ese procedimiento igual, pero son lentes de contacto. O sea que usted aquí el cálculo de la distancia que vayan a calcular de la distancia a la imagen va a ser el punto lejano. ¿De acuerdo? En el que sigue, si se fijan, son lentes de contacto. Entonces aquí solo calculamos la distancia de la imagen y este va a corresponder al punto lejano. Tal vez aquí no lo puse, ¿verdad? Pero esto sería el punto lejano. Bueno. El punto lejano, ¿ok? Miren, 81 centímetros. Son ambos ejercicios, uno con lentes normales y el otro con lentes de contacto. Ok, luego pues, si se fijan, pide un ejercicio, dice, determine el aumento que produce el lente objetivo de microscopio compuesto si su aumento total se estima en 333x y el producido de la lente ocular es 88x. Aquí hay una cosa bien curiosa. ¿Cuál es el error común que pueden cometer? Solo le da cantidades, pero usted debe conocer los signos. Y esta es la trampita en este ejercicio, que no le da ningún signo. ¿Cómo debe ser el aumento de la lente en el lente objetivo? ¿Positivo o negativo? Cuéntenme. ¿Qué signo es? Negativo. Negativo, ok. Entonces es negativo. Por lo tanto, yo sé que en el ocular es positivo. Aquí, cuando yo multiplico, recordemos que el aumento total es la multiplicación del aumento en el objetivo por el aumento en el ocular. Entonces, aquí debe haber un signo, pero si no me lo dan, no significa que está malo el ejercicio, sino que yo tengo que agregarlo. Entonces, definirlo bien, ¿verdad? Y aquí, por eso le hago el resumen. M total negativo, del ocular es negativo, perdón, del objetivo es negativo y del ocular es positivo. ¿De acuerdo? Entonces, y esto es lo que yo les insistía bastante en los signos, ¿verdad? Que a veces tenían ese problemita y me decían, profe, mire que yo lo puse bien, y está buena la respuesta, pero se le olvidaba el signo. Entonces, no puede estar bien. El signo significa mucho, ¿verdad? Hace la diferencia entre los tipos de lentes. Y aquí, no sé por qué me pasé, hay otro ejercicio, determine el foco de una lente de miopía, no. Eso no, ni me voy a detener aquí. Pero igual, pues, yo le voy a subir los ejercicios. Se observa un objeto con una lupa de potencia 8.1 dioptrías. Determine el aumento máximo. Ok, importante. Aquí le pide el aumento máximo. O sea, también
sucede que no leen bien y no se fijan que les dice el aumento máximo. Yo hice ya énfasis en esto anteriormente y les comentaba que el aumento máximo es toda esta expresión. Cuando le pide el aumento solo con el ojo relajado al infinito, simplemente 25 entre f. ¿De acuerdo? Entonces, cuando le pidan ambas respuestas, si usted le pide con el ojo relajado, va a ser 25 entre f y le pide el aumento máximo, a ese resultado simplemente le suma 1. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio, le daba la potencia. Con esta potencia, pues, evidentemente va a encontrar el foco. ¿De acuerdo? Tiene que dejarlo en centímetros en este caso, porque aquí tenemos el factor de 25 centímetros. ¿Sí? Una vez hecho esto, pues, multiplica, solo simplemente sustituyen, ¿verdad? Pero sí, aunque no lo crean, aquí me dejaban tal vez una respuesta de 2.02, porque no estaban realizando el aumento máximo. Entonces, a veces son cosas conceptuales de detalles que son bien sencillos, pero pues los fallan. Entonces, solo pues les recomiendo, ¿verdad? Revisar bien. Y luego, pues, dice que una lente produce una imagen virtual a 2.7 centímetros del eje de simetría. Determine dónde se localiza el objeto en centímetros si el aumento lateral de la imagen es de 0.9x. Ya, ni sé ahorita por qué los... vamos a ver. Que están mezclados los ejercicios. Ok, pero produce una imagen virtual a 2.7 centímetros. Ya tenemos la distancia de la imagen. Determino dónde se localiza el objeto. Evidentemente me preguntan la distancia del objeto. Y me dan el aumento lateral. ¿De acuerdo? Entonces es solo de seguir, ¿verdad? De seguir bien las expresiones que tenemos. ¿De acuerdo? Ya, nosotros ya tenemos el aumento, permítame aquí, el aumento lateral. ¿De acuerdo? Nos piden la distancia del objeto. Solo tenemos que sustituir, ¿verdad? Despejar, perdón. ¿De acuerdo? Fíjense bien aquí que le dice que produce una imagen virtual. ¿De acuerdo? Entonces, si produce una imagen virtual, tiene que ser congruente. ¿Verdad? Aquí le dice produce una imagen virtual, le dan la distancia, pero no le dicen a menos 2.7. Usted tiene que colocarlo. Ese signo es importante. ¿De acuerdo? Entonces, pues, se coloca siempre, ¿verdad? Solo se despeja la formulita, el signo, pues, recordemos que el de la formulita ya lo tenemos aquí, pero incluimos toda la distancia a la imagen, que es menos 2.7. Por eso es que finalmente la distancia del objeto da positiva. ¿De acuerdo? Entonces, hay que fijarse bien, ¿verdad? En todo esto de los signos. A veces juegan en contra, ¿verdad? Y revisar bien que tengan todos los signos correctos. Este es parecido también. Determine la distancia de la imagen que produce una lente si su aumento lateral se estima en 7.8x y el objeto se ha colocado a 2.2 centímetros de la lente. Ok, distancia de la imagen. Bueno. Aquí, si se fijan, pues, solo se despejó y la imagen resulta como una imagen virtual, ¿verdad? Una imagen negativa. Ok. Y por último, un microscopio compuesto consta de dos lentes cuyos aumentos se estiman en 3x para el objetivo. De nuevo, aquí yo ya sé que tengo que ponerle un signo negativo. Esto háganlo desde el inicio porque si no se les puede olvidar. Entonces yo aquí coloco negativo y 44x para el ocular. Calcule el aumento total. Miren qué fácil, pero es fácil. Pero si ustedes se equivocan en un signo ya deja de ser fácil. Entonces colocamos el signo para el objetivo. El ocular, cuando hacemos la multiplicación, evidentemente menos por más me da menos. ¿Verdad? Entonces, estos son del tipo de ejercicio, ¿verdad? Que por ahí ustedes tenían en pruebas, ¿verdad? Y quedaba más problemita por ese detalle, ¿verdad? Porque son prácticamente cosas de leer bien, ¿de acuerdo?
de no hacer las cosas hacia la carrera, de que, bueno, voy a sustituir porque ya tengo la fórmula. No, ¿verdad? Son detalles. Entonces yo no quiero que vuelvan a cometer, si ya cometieron uno que otro error en prueba, no quiero que vuelvan a cometerlo para examen. ¿De acuerdo? Esto lo voy a subir. Simplemente es lo que tenía para mostrarles hoy. ¿De acuerdo? Tengo una pregunta, Dígame. ingeniero. ¿Podría resolver un ejercicio que una vez me salió en el campus y me salió mal y no sé por qué me salió mal? Bueno, no sé si lo muestra, podemos verlo. Se lo puedo dictar tal vez y usted solo anota los datos porque no puedo compartir pantalla, creo. Debería poder porque no tengo nada aquí. No los tengo Sí, está bien. bloqueados nada, pero cuénteme, dígame de qué es. Dele, solo déjeme mirar. Gracias, Josué. Lo que de la distancia de la imagen. Sí, gracias. Ok, ¿puede verlo? Sí. Ok, ok. Bueno, Este ejercicio me salió una vez en el campus y yo le escribí, pero pues sé que está no, ocupada y no, no no, puede. no. Sí, es que no les he respondido. Yo les dije, ahorita sí, yo recién estoy terminando de revisar todos los... Sí, he estado muy complicada con esto. Bueno, Entonces, entonces, un no sé. objeto se coloca 37 centímetros de una pantalla y usted me mandó su procedimiento, Josué. Sí, ¿verdad? Sí, sí, está ahí. Lo que pasa obviamente es que, Ajá. bueno, esta fórmula que tengo aquí, perdón, me salí, lo siento. Esta fórmula que tengo aquí, pues con Josué, el otro Josué que está aquí, y unos amigos, no, pues nos la pusimos a hacer, pues, porque no sabíamos cómo resolver. Yo lo vi. Lo que pasa es que no le he respondido, pero yo lo vi. Lo estuve leyendo. Y entonces le pregunté que cómo se hacía este ejercicio, porque no teníamos idea, porque varios ejercicios salieron buenos con esta fórmula, pero este en particular no, porque como puede ver, quedó una raíz negativa y eso no ¿Qué tiene fórmula? sentido. Es que no sé qué están utilizando ahí. Déjeme ver. La cantidad ¿No? de centímetros que nos dan de primero, Ok, lo multiplicamos. un objeto se coloca a 37 centímetros de una pantalla. Perfecto. Distancia al objeto. Ok, que tiene que definir primero los datos. En un punto entre el objeto y la pantalla debe colocarse una lente convergente de 12 centímetros. Ok, distancia focal para producir una imagen nítida en la pantalla. ¿Y aquí qué Sí. están haciendo? Que ya me perdí con con Bueno, estos entonces, cálculos. la fórmula consiste en poner la cantidad de centímetros iniciales por la cantidad de centímetros que nos dan después, y esto nos va a dar un valor X. Este valor X, pues, lo multiplicamos por este 4, multiplicado por la cantidad de centímetros que nos dieron al inicio, a la ¿Y 2, y ese esto nos 4 va a de dar. dónde sale, Josué? Mire, la verdad, soy honesto que Jerry no... Bueno, Josué le decimos Jerry, le pidió ayuda a un amigo que es como ingeniero o algo así, y él le ayudó con eso. Pero Está no, raro esto. porque necesitamos saber cómo se hizo, pues, y no sabíamos cómo. Entonces, el ingeniero pues le dijo, no, man, pues podrías usar esta fórmula, y me dijo, man, creo que se puede usar esto, y pues Sí, yo de pero carreta. Entonces no, sí, porque no. pero bueno, a otros les salió bueno, pero no entiendo por qué a mí no puedo creer que tenga tanta mala leche que me salga malo a mí. Bueno, yo honestamente no entiendo qué hicieron acá, entonces no puedo revisarlo en base a eso porque no entiendo qué se hizo Ok, entonces, ¿podría decirnos cómo lo haría usted? para producir una imagen nítida en la pantalla. Sí, Ok. ignoremos Ese ejercicio es de libro, ustedes, por cierto. ah, Sí, sale en el libro. Vamos a ver, 37 centímetros de una pantalla. Ajá. Esa es la distancia focal, los 12 centímetros, ustedes también. Es que tienen que definir los datos, ¿verdad? Distancia al objeto, distancia focal, para producir una imagen nítida. Ok, el punto importante es esto. ¿Cuáles son qué significa producir una imagen nítida? Tienen que definir qué significa eso. ¿Cuál sería, o sea, cuál sería la variable para que usted, pues, diga que en efecto es una imagen nítida? Vamos a ver. Son distancias
Enseño otra vez bueno, es que usted me lo envió, ¿verdad? Pero baje, quiero ver ese procedimiento. Vamos a ver. Sí, es que es un poquito extraño donde sale esa ventana ese 4. Ok. Deberían, realmente como les pide una distancia entre donde se debe colocar la lente, yo entendería, ¿verdad? Sí que hay que hacer una resta, porque van a obtener una distancia total. Ahora, la distancia sería, sube el ejercicio, quiero ver los datos. Ok. Se coloca a 37 centímetros de una pantalla. Entre el objeto y la pantalla debe colocarse una lente convergente de 12 centímetros. Tamaño de la lente, 12 centímetros. No es distancia focal, lo siento. Ok. Bien. Ahí estoy bloqueada ahora mismo. ¿En qué punto entre el objeto y la pantalla debe colocarse una Tal lente? vez algún tipo de distancia de la imagen nos pide. Sí, es que una fórmula de eso, no sé. Tenemos la distancia. Ahorita me pasa que cuando más quiero pensar, menos lo puedo hacer. Las pantallas son Ok. convergentes, ¿no? Sí, es una lente convergente. Es una lente convergente. Vamos a ver. No, la pantalla no. Estamos hablando cuando se tiene que colocar una lente convergente. Ay, Dios. Entonces las pantallas son vidrios, o tal vez ese dato nos puede ayudar en algo, no sé. No, ahorita solo necesitas definir qué distancia es la que van a encontrar para poder hacer una resta por ahí. Ok, déjenme ver y lo que resuelva se lo subo al campo, porque ahorita estoy pensando y no se me ocurre, ¿de acuerdo? Entonces, eso, déjenme resolver algo y se los subo. ¿De acuerdo? Que ahorita me voy a estar y me voy a frustrar más. Ok, gracias, ingeniero. Tranquilo. Vamos a ver. Y permítanme. Y honestamente